Bueno, quiero saludar a nuestros hermanos del canal Tiempo de María, agradeciendo su fidelidad en seguirnos y compartir los videos que hemos estado publicando. Y hoy tenemos la dicha de compartir con un hermano desde Colombia que nos comentará su testimonio de conversión, de liberación, cómo la Virgen también intervino en ese proceso. Así que voy a saludar con mucho gusto a nuestro querido hermano Johan. ¿Cómo estás, querido Johan? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Johan Arango de Colombia y aquí vengo a contarles un testimonio muy bonito que tiene que ver con la Virgen María precisamente. Muchas gracias por venir. Vamos a pedir la presencia de la Virgen. Vamos a hacer una breve oración. Johan, por favor, te invito. Bueno, entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento, Virgen María, te damos gracias por este día especial en que tú acudes a esta oración, Madre del Cielo, Madre de todos. Llénanos en este momento de tu presencia santa, inmaculada, y haz que todo sea diferente. Haz que este día especial todos recibamos grandes bendiciones en nuestras manos y podamos tener ese amor filial hacia tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a conocer a Johan. Por favor, preséntate, cuéntanos un poquito de ti y de tu testimonio de liberación. Bueno, mi nombre, como ya les dije, Johan Arango de Colombia, pues tengo un gran testimonio, el cual lo voy a hablar un poco resumen para poderles contar las experiencias con la Virgen, porque hay mucho que contar. Resulta que en mi niñez fui muy alegre y de todo, y viví con niños jugando, distraído en cosas de juegos y todo eso, pero después de un tiempo en que era tan feliz, empecé a opacarme. En el momento en que empecé a opacarme, no encontraba sentido en mi vida, vivía trastornado y ya fui siendo un adolescente que crecía así, incluso físicamente ya perdía peso, ya me veía mal y llegué a un momento en el que me quería ir de ese departamento. Me fui a estudiar al Valle, Buga Valle, Colombia, un lugar donde está el Señor de los Milagros. Allí el Señor, eh, al frente al Señor le pedí que me regalara sus dones, sus bendiciones, pero fue una oración que hice con toda fe. En el momento que sucedió eso, ya volviendo a mi lugar de origen, Neiva Huila, pues empecé a tener liberaciones porque estaba perturbado. Había pasado procesos de brujería sobre mí en los cuales me estaban afectando y en esas liberaciones fui mejorando cada día, desarrollando lo que son los dones del Espíritu Santo a través de un sacerdote que me colocaba guía espiritual. Entonces, con esa guía espiritual, eh, hice todo un curso, una universidad de Dios, en la que aprendí a discernir, a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, cuando Dios te habla, cuando tú mismo te hablas y cuando el mal interfiere en tu vida para hacerte caer. En todo este aprendizaje creé grupos de oración donde extrañamente, pues yo sin saber cómo sucedía esto, Dios vertía sobre mis manos estos dones y a la vez cuando yo oraba por los demás se notaban que desarrollaban dones y carismas. Y yo extrañamente entendía cómo manejar cada uno de estos dones y carismas. Y entonces los sacerdotes me guiaban y lo que ellos me enseñaban, yo lo aplicaba en los grupos de oración que tenía. Y crecían y se les notaba todo esto. Tuve un gimnasio donde prácticamente ahí había manifestaciones del mal y eso fue toda una escuela porque de algo malo salió algo bueno. ¿Y qué era lo bueno? Pues todo este desarrollo de que Dios me había regalado donde oraba en contra de una bruja, oraba en contra, digamos, de conjuros de la tierra que tenían que ver con los indígenas. Y en este desarrollo de cosas de Dios empecé a crecer, digámoslo así, crecer espiritualmente, ¿sí?
fue adquiriendo conexión con el Señor, fuerte, una conexión muy fuerte, como una frase que abriendo la puerta del gimnasio me decía: es fúnebre alcanzar el Líbano con las manos, que significa es triste hacer las cosas de Dios sin Dios, lo que me llamaba la atención. Entonces yo reflexionaba, yo decía, si yo soy lámpara y debo dar luz, pues tengo que alcanzarme al dueño, acercarme al dueño de la luz, al de la zarza ardiente, aquel que se acerca a esta lámpara, que tiene una unción, que son los sacramentos, y que al estar unidos, pues fluye este fuego. Entonces comprendí que sin el Santísimo no hay nada, así tengas dones. Tengo que acercarme al Señor porque en un momento de mi vida tenía depresión, y la depresión era porque había desarrollado todo esto, pero yo no era ningún santo. Entonces yo decía, pues yo quiero ser Johan, yo quiero ser Johan, aquel que sale, que disfruta de su vida normal, pero el Señor me hace un llamado, entonces entraba como una dualidad. Pero el Señor me fue llamando a una misión que se llama Cristo Redentor de la mano de María de Nazaret. Cristo Redentor de la mano de María de Nazaret, algo muy bonito, algo que en 10 o 15 años fue dando paso a paso una inspiración, una canción, unos temas, unas oraciones y manifestaciones de las personas que hacían estas oraciones en liberación, en gracia, en paz, en fe, en liberaciones de lugares. Entonces entendí a través de Santa Teresita del Niño Jesús una historia que luego les contaré, que esa misión de Santa Teresita, que era la patrona de las misiones, me la estaba cediendo a mí para que yo hiciera lo mismo. Son las misiones de librar almas que están a borde de carretera, las misiones que a través del Santísimo es de liberar personas que llevan mucho tiempo con brujerías y cosas malas y no saben cómo soltar eso o botar eso, porque los sacerdotes les han ayudado, pero como ellos viven ocupados, entonces pasa mucho tiempo en volverlos a intervenir y ahí pueden estar con ese problema, y el mal en la vida de uno, así sea un día, le puede causar la muerte, puede causarle problemas psicológicos, acabar con su economía, como me estaba pasando a mí. Y que gracias al Señor, pues me dio algo muy importante. Y es esta misión, que es Cristo Redentor de la mano de María de Nazaret. María está tallada en esta custodia a los pies de la cruz del Señor, porque María siempre es la sierva, aunque es la madre del Señor, ella es sierva. Están unos rayos más grandes aquí alrededor, que significan las 12 tribus de Israel, que es la conexión de Dios con su pueblo. Está este lirio aquí en este instante, este lirio, el cual significa la paz, el amor, todo lo que Dios da cuando vamos a visitarlo. Y el candelabro de Salomón, que el centro es el Señor Jesús y nosotros somos sus discípulos. Y el camino hacia el reino, un camino rojo, escarlata, que es la sangre del Señor, que nos lleva a la salvación. Y todo esto, ¿por qué? Porque aquí hay 40 pasos en los que el Señor nos ayuda a acercarnos a Él y nos libera. Hay una bendición especial en el número 40 de estas visitas, te libera totalmente de todo lo malo que tienes. Hay canciones inspiradas, hay temas como librarnos de la herencia paterna y materna, de las cosas malas, hay acercamiento a la Virgen María. Y en este caso, este templo hay que construirlo, del cual, con esas grandes bendiciones que el Señor me dio con el paso del tiempo, obtuve un terreno en el cual se va a construir una gran capilla que es mundialmente reconocida porque el Señor hace grandes obras. Y la característica de estas manifestaciones de Dios es que es automático. Hay gente que ha durado perturbada 5, 7, 14 y 21, como dicen, 7, 14 y 21 años, y resulta que cuando empieza a hacer el proceso se liberan casi que automáticamente de hechizos, de tristezas, depresiones, y eso es un testimonio muy bonito. Bueno, aquí, en este lugar donde les dije,
se va a construir esto que es totalmente inspirado. Esta capilla donde María, aquí volvemos a hablar de María, es María de Nazaret, pues interviene en la destrucción del mundo, porque el Señor muchas veces ha estado enojado por los pecados del mundo, entonces San Miguel Arcángel viene como a sacudir este mundo, pero por intercesión mariana, ella desvía la espada de San Miguel. Y aquí es donde está esta custodia, la cual ya ha dado muchos frutos. Esta custodia me tocó que dibujarla porque tuve una visión de ella y se envió para España a un lugar donde son, digamos, ateos y ya hay adoración allá en esa iglesia. Cosas muy bonitas e importantes. El Señor siempre me manifestaba que era una misión mundial y yo realmente pues yo decía, pero ¿cómo voy a hacer que sea mundial? Sin querer, o solo oraba, llegó este libro, llegó a otras ciudades de Colombia y después me hicieron una invitación a un canal que se llama Epifanías del Purgatorio o Manifestaciones de las Almas del Purgatorio. Entonces ahí di mi testimonio, inmediatamente se empezó esta, digamos, fama de este libro a regarse por varios países. Y resulta que se le hizo un tratamiento a las personas que obtuvieron el libro y empezaron ya a dar testimonio, siendo que fue hace poco. En la visita 3, en la visita 4, ya empezaron a liberarse, a sanarse, a estar en paz. Y es muy bonito, digamos, esta obra. Muchos siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es su número? Por favor, déjenlo en los videos. Entonces, mi número es más 57, que es el código de este país, 310-219-6825. Más 57, 310-219-6825. Este libro es algo muy especial, es una misión mundial, de las cuales cada quien se va dando cuenta todo lo que Dios hace en su vida por postrarse. Entonces yo le doy tips a las personas para que se liberen rápidamente. Bueno, eso por ese lado. Entonces vamos a enfocarnos en lo que ha sido la Virgen María en el transcurso de mi vida. Cómo la Virgen María llegó a mi vida siendo que yo he sido de pronto un poco alejado. ¿Por qué? Porque siempre uno escucha a los hermanos separados que el camino es el Señor Jesús. Y uno así sea católico, pues uno dice, de pronto tiene razón, porque la palabra lo dice, quizá puede ser así. Pero la Virgen María, todo empezó entonces de niño. Cuando yo empezaba a orar, mi mamá me enseñaba el Padre Nuestro y el Ave María. Yo lo hacía. Y el fervor en el pesebre, ¿no? Todo niño en el pesebre ve las figuras del Señor, de San José, de la Virgen, pues empieza a tener, empieza una pequeña fe allí. Pero un día, a los 9 años, iba por la calle con mi tía de la mano y miré hacia un jardín. Y me quedo mirando fijamente ese jardín y le dije a mi tía, mira la mujer, María. Entonces pensé yo que había una mujer disfrazada, porque también había visto cómo la gente se disfraza de José, de Jesús, también había visto eso. Entonces la señalé porque estaba cogiendo flores, ¿sí? Tenía digamos, túnica blanca con azul. Entonces cogía flores y cogía flores. Cuando le digo a mi tía, mira, mi tía me dice, pero es que ahí no hay nadie. Y yo le dije, sí, mírela. Y entonces yo la seguía viendo y ella me decía, no, papito, ahí no hay nadie. Entonces fui hasta allá y ella me decía, no, están las flores solas, aquí no hay nada. Y yo la seguía viendo y me sonreía y me mostraba las flores. Bueno, eso me impactó, aunque era un niño de 2 años, nunca se me olvida. Fue, digamos que el primer acercamiento que tuve con la Virgen, fue algo muy especial. Años después, estaba en este gimnasio que les comento, acostado, y no había nadie en mi casa. Cuando llega una señora, alguien me habla en la puerta y me dice, buenas. Entonces yo me levanto, asustado, porque justo está, y me muestra un bebé en las manos. Pero antes de eso, yo vi a alguien atrás que le había alcanzado a hacer así, como que se vaya donde él. Entonces vi una luz, un manto fluorescente, muy deslumbrante,
sobre que era una mujer, obviamente se le veía la figura esbelta, pero no le veía el rostro, solo percibí que solo le hizo así y el alma esa sí se veía a diferencia de la mujer que estaba revestida, que era fluorescente, ella sí estaba grisácea, estaba demacrada y estaba muerta. Y el bebé estaba como azulado, grisáceo y se le veían las venitas. Y decía, mire, mire, fue algo muy impactante para mí. Entonces lo que hice fue orar fuertemente, orar por esa alma, orar fuertemente pidiéndole a Dios que la librara y que se la llevara. Y yo vi que se elevó y se fue. Pues, en fe, yo sé que el Señor se la llevó. Extrañamente, cuando voy al otro día al gimnasio, los vecinos me decían, oiga, sí sabe que yo no he podido dormir todo este tiempo. Yo le dije, ¿y eso? Dijo, es que en esta casa enseguida se aparece una señora con un bebé y tenemos que hacerle la habitación aparte. O sea, no podemos entrar a esa habitación porque nos arroja agua o nos tira la puerta. Y yo le dije, Entonces dentro de mí yo dije, ay, con razón. Fue un testimonio fuerte, pero a la vez bonito, y también me acordé mucho de la mujer que llevó esta alma hacia mí y vi una luz fuerte. Yo considero, en mi criterio, pues, que es la Virgen María. ¿Quién más podría ser? Luego, vamos en dos, vamos a la tres. Son 7 manifestaciones así rápidamente que les voy a contar. Dice, un día yo andaba muy deprimido, entonces andaba por un parque de Neiva, Huila, Parque Santander de Neiva, muy deprimido y daba vueltas, en círculo, daba vueltas. Y yo ya tenía mis dones, yo ya tenía, digamos, había salido de todas las cosas malas, de las brujerías, ya me había recuperado. Pero un día estaba muy deprimido y yo no sabía qué sucedía. Tenía un vacío de Dios, el Señor se me había alejado. ¿Por qué? No comprendía en el momento, pero me llama mi tía, la misma tía que de niño me llevaba la mano. Entonces, mijo, ¿dónde anda? Yo le dije, tía, no sé, porque dijo, no, es que siento en el corazón que debo orar por usted. Venga a mi casa. Entonces fui hasta la casa de ella. Yo ya no estaba con el grupo de oración que tenía en esa época con el sacerdote, ya el sacerdote se había ido. Yo había quedado solo y no tenía sino un don que era un don de lenguas, y yo estaba triste quizá porque no sabía quién me iba a interpretar, porque a mí lo que me gustaba del don de lenguas era que cuando yo iba al grupo de oración había quien interpretar, y ya si no había grupo de oración, entonces yo qué iba a hacer. Bueno, yo sí tenía permiso de seguir con mi tía orando el rosario. Entonces, cuando mi tía me dice, oramos un rosario, y extrañamente percibí que una rosa cayó, una sola rosa en el centro. Inmediatamente cae la rosa, empiezo a orar de una forma muy fluida, y en vez de responder cada Ave María normal, decía algo poético. Prácticamente entonces hice 50 oraciones muy poéticas a la Virgen, donde decía, Dios te salve María, nueva Eva soberana, tú que estás aquí, tómame gran Señora, Madre nuestra, así. Y en la otra, cuando decía, mi tía decía, Dios te salve María, yo le respondía era con poesías. Cada vez que ella me decía Dios te salve, yo le decía, alcancé a responderle 50 poesías distintas, muy inspiradas, y yo ya me empecé a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, y se me manifestaron más dones de interpretar, de sentir la voz de Dios muy clara en mí. Así entendía los dones de los demás más claro, más sabía cuando era algo malo, mejor dicho, todo el kit, hablándolo así, todo el kit de Dios se me desarrolló haciendo el rosario. Ahí me di cuenta del poder que tiene el rosario, porque a veces yo criticaba a las personas que se quedan dormidas haciendo el rosario, y decía, no, pero no tiene sentido repetir y repetir y repetir. Y resulta que yo hice la oración, pero también le puse como de mi parte. Entonces yo invito a las personas a que no hagamos el rosario solo mecánico, porque nos quedamos dormidos de repetir, repetir, o de pronto no le encontramos sentido. Entonces voy a dar un ejemplo de oración. Vamos a hablar de la frase Dios te salve María. Entonces, si usted la va a meditar,
La frase salve dice salud. En tiempo pasado a la reina o al rey le decían salve, salve el rey, salve a la reina. Los protestantes dicen, ¿no? Ay, se ve que María es pecadora y necesita salvarse porque el ángel la saluda como que Dios te salve, como que necesita salvación. No, eso es una mala interpretación. Salve significa Dios te saluda, María. Y si Dios la saluda es porque ella es la escogida, ella es la ideal para Dios. Ella es la que Dios tenía en mente desde antes. Y ahí está. Llena eres de gracia. Reflexionemos. Nosotros cuando oramos tenemos una gracia a medias. La única que tiene la gracia plena, como lo dice la canción, María, gracia y plena, es ella. ¿Por qué? Porque Dios se posó sobre ella. Ella es el trono de la sabiduría y sobre ella viene el esplendor. Todo lo que Dios ha querido manifestar para ayudarle a todas las generaciones. Por eso desde ahora te felicitarán todas las generaciones. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con esta oración? Una reflexión profunda de por qué esas palabras tan hermosas para María. El Señor está contigo. A veces nosotros sentimos que Dios no está con nosotros porque nos pasa de todo. Pero aquí el ángel está diciendo, el Señor está contigo. Y si está con ella y nosotros la seguimos a ella, pues obviamente estará con nosotros. Entonces, por lógica, el que busca a María encuentra a Jesús, ahí por ese lado. Dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, fue la escogida, una en millones, es una elegida, por eso tiene todos los méritos, ella se merece todo también, todo lo que de nuestra parte podamos orarle y rendirle honores, también le podemos rendir honores, es la Madre de Dios, es la Madre del Cielo, la Reina, entonces podemos rendirle honores. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Características del Espíritu de Dios da frutos, pero dice, y bendito es el fruto de tu vientre. O sea, María dio el fruto más grande a la humanidad, el Dios mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a aborrecer a la Madre si ella nos dio ese fruto tan privilegiado para nosotros, tan único, tan inigualable, que es Dios mismo, a través de ella? Pudo haber venido el Señor de una vez a la tierra, saltándose todos los protocolos de la humanidad, pero no, Él quiso llegar a través de una mujer y fue la escogida. Entonces, dice, Santa María, Madre de Dios, aunque Dios no, o sea, Dios, nadie lo creó, dice, Él se engendró en María, ¿sí? O sea, María lo engendró, digamos. Entonces, ella es la madre de él porque él escogió a su mamá. Entonces, si él la escogió, es porque tiene todos los méritos para hacerlo. En toda esta profundización, pues tú vas cogiendo fe y tú vas tomando afecto y sentimientos hacia María porque estás reflexionando una oración que Dios nos ha dejado. ¿En dónde? En la Biblia. Aunque los protestantes digan que eso no está en la Biblia, está en la Biblia. Ruega por nosotros pecadores. Dios, aquí reconocemos que nosotros cargamos con cadenas, ataduras, pecados, pero que ella es intercesora. Ella intercede por todos nosotros que somos pecadores. Entonces tiene una función. Tiene varias funciones. La principal es enseñarnos a amar a su Hijo Jesús. La única que amó realmente a Jesús fue su mamá, porque lo conoció, digámoslo así. Por eso vino al mundo, para que lo conociera. Pero aquí nosotros tomamos a María y abrimos las puertas de nuestro corazón y también ella nos enseña a amar a Jesús y también es intercesora porque ruega para que nos libre de todo pecado. Bueno, todos estos dones se activaron y fue tratando muchas personas, traté más de 300 personas orando por un lado y por el otro. Bueno, vamos a contarle uno de estos testimonios fuertes que tienen que ver con María. Ese es el número 4 que voy a contar. Resulta que siempre que me llaman a un lado y al otro para orar, me dicen, pida por una mujer
por favor, ore por una mujer que ya está en el hospital y que esta mujer tiene 2 tumores en el cerebro y la van a operar. Así que por favor puede ir a hacer una oración. Y yo, está bien. Justo cuando ya llegué al hospital, me encuentro con el sacerdote que era mi guía en esa época. Y me dice, ¿qué haces, Johan, por acá? Y le dije, padre, voy a orar por una mujer, pero ya que usted está aquí, ¿por qué no me acompaña? Entonces él me dijo, yo también vengo a orar aquí por los bebés, unos bebés en la parte del hospital donde están todos los bebés, y pues si quiere acompáñenme y vamos después al otro lado. Le dije, bueno, pasamos, oramos por todos los bebés y luego fuimos a donde la señora. Estaba con esta parte inflamada, los ojos cerrados, aquí como hinchado. Y llegamos y ella dijo, padre, por favor, oren por mí. Entonces el padre me dijo, bueno, yo voy a orarle, voy a colocarle las manos en la cabeza, usted colóquele las manos en los pies y voy a empezar la oración. Yo dejé que el padre hiciera la oración realmente, yo solo coloqué las manos y le pedí a Dios internamente por la muchacha, pero que el padre hiciera la oración. Cuando el padre empieza a orar, los pies de la muchacha, o sea, era como si hubiera levitado de la camilla por ahí 5 centímetros, porque yo tenía las manos aquí quietas y yo sentía que ella me golpeaba los pies, los tenía rectos y golpeaba mis manos. Y bueno, oramos. Él le dejó una oración y esta oración dice Mateo 9, del 20 al 22. Dice que una mujer tenía un problema de flujo de sangre durante 12 años y ella quería tocarle el manto al Señor Jesús. Entonces, bueno, dice, ella pensaba que si tan solo tocándole el manto, ella se sanaba, ¿no? Y el Señor le manifiesta, ánimo, hija, tú, tu fe te ha sanado, ¿no? Tu fe te ha sanado. O sea, entonces, esa fue la estampita de la oración que se le dejó a ella. Y ya, y nos fuimos. Cuando salimos, la mamá de ella que está allá afuera dijo, estaba asustada. Y yo le dije, ¿qué le sucede? Me dice, no, es que extrañamente yo vi que usted estaba orando y al lado suyo y del sacerdote había un ángel ahí parado, extraño. Y yo le dije, sí, bueno, no le coloqué mucho cuidado. Yo dije, tranquila, mañana vengo a ver cómo sigue la señora, bueno, la de su hija. Bueno, al otro día que fui, ya no estaba, ya en la camilla ya no estaba. Entonces yo pensé lo peor, yo dije, se murió la muchacha. Terrible, sí, sí. Entonces yo me acerqué así asustado y no vi nada. Cuando me pegan un susto, me dice, hola, y brincó. Y sobre mí me asustó y ya estaba totalmente vestida y de alta. Yo dije, ¿cómo así? No lo puedo creer. Y estoy, ¿cómo así? ¿Usted está bien? Y entonces me dice, sí, y bailaba y de todo. Y yo le dije, ¿qué le sucedió? Dijo, pues cuando ustedes se fueron ya en la noche, yo estaba mirando hacia la pared, pero siempre había al lado mío otro enfermo, otro que estaba para operar, y yo sentí que llegó alguien al lado mío, pensé que era una enfermera y era la voz de una mujer. Y me dice, no voltees a mirar porque te voy a colocar una medicina que te va a sanar. Ella pues se quedó pensando y pensó que la enfermera pues le hablaba así pues porque estaba pues por darle ánimo, ¿no? Ella cuando siente calor en todo el cuerpo se queda totalmente dormida profunda y descansada porque tenía un dolor de cabeza que llevaba un mes con el dolor de cabeza que no se le quitaba ni con medicamentos fuertes. Y ahí pudo dormir y se le quitó el dolor de cabeza. Al otro día se levantó y le dijo al que estaba al lado, ¿a qué hora usted se dio cuenta cuando llegó la enfermera? A las 11 de la noche. Dijo, no llegó ninguna enfermera, la última fue la que vimos como a las 8 y ya, y estuvimos hablando y ya usted se quedó ahí hacia la pared, no vino nadie más porque ya no había más enfermeras. Entonces ella se quedó sorprendida y yo más. Pues ese era un testimonio de que María, la Virgen María le había hablado y a través de María tuvo esa sanación especial.
Fue algo majestuoso. Dice aquí, bueno, entonces ya vamos. Dice, también, bueno, voy a hablarles de otra parte. Bueno, la otra parte es en Soracá, Boyacá, hay un lugar donde hablan de la danza del sol, el Padre Puertas. Yo tengo otra tía por allá, sí, hablo mucho de tías porque mi familia son mis tías que como mi mamá. Entonces yo fui invitado a Soracá, Boyacá, un pueblo de Colombia, donde hay un sacerdote famoso porque se manifiesta el Señor y la Virgen y el sol empieza a danzar. Bueno, yo no creía mucho en eso, pero yo fui y personas de toda parte del mundo en un lugar a campo abierto con el celular así mientras el padre ora y también liberaciones de gente perturbada, poseída. Y cuando dice la Virgen, la Madre del Cielo está aquí, el sol se empieza a mover. Entonces la gente graba, ustedes pueden ir a YouTube y mirar la danza del sol sobre acá Boyacá para que se den cuenta todo lo que la gente graba respecto a las manifestaciones y las apariciones de la Virgen. O sea, si eso no fuera real, sería de pronto en un celular, pero como es real, es en muchos celulares. Y el movimiento del sol no es leve, es así, así fuerte. Soracá, Boyacá. Entonces ahí entendí y tomé más fe respecto a María. Eh, entonces son muchas las cosas que me llevan a creer en ella. Son muchos los testimonios. Tengo otra que es cuando un perro que me habían llevado al gimnasio se me pierde. Sí, se me pierde. Me dice una señora, yo le encargo esta que es mi mascota de toda la vida. Y yo, bueno, está bien, gracias. Un chau chau, un perro grande y fuerte. Resulta que me lo llevo para la finca, porque no tenía dónde tenerlo ahí en el gimnasio, entonces lo llevo para la finca y lo amarro. Y al otro día fui a darle comida y llego y dice el mayordomo, le tengo una triste noticia. Yo le dije, el perro, cuando usted se fue en la moto, el perro se fue detrás suyo y se perdió. Entonces yo, ay, no puede ser, yo me sentí mal. Sí, yo dije, ¿cómo puede ser que la señora lo cuidó toda la vida y yo lo fui y lo dejé escapar? O sea, no, me sentí pésimo. Entonces yo le había tomado fotos, puse carteles por todos lados y donde hablaba de que se busca este perro, por favor llamar a tal número. Pero pasaron como 8 días y ya, o 15, no recuerdo ya. Después me timbran, yo había orado el rosario, ya estaba muy metido, digamos, en la oración con María, y ella me había dado un tips, de lo que yo llamo tips. Dice, coloca todo en mis manos consagradas. Entonces, a mí se me ocurrió decir, cuando iba en una motocicleta, yo dije, bueno, por tus manos consagradas, por favor, María, que aparezca Coco, así se llama el perro, Coco. Extrañamente, inmediatamente me sonó el celular y contesté. Y me dice, bueno, usted es el dueño de un perro amarillo grande, un chau chau. Y yo, sí, señor. Pues aquí se lo tengo, aunque el perro me mordió, por favor, venga rápido, somos del ejército. Entonces yo había tenido una visión que el perro siempre estaba como al borde de la carretera, pero aunque yo ya lo había buscado para arriba y para abajo, nunca lo había visto, y que habían 2 niños cuidándolo. Entonces yo ya me había olvidado de esa visión porque yo dije, pues no se me dio, pues la visión dice eso, pero yo lo busco y lo busco y no lo encuentro. Entonces llegué donde el soldado y me dijo, mira, aquí está el bozal, y yo le dije, ¿y el perro? Me dijo, míralo, y volteo a mirar, y el perro estaba al lado de la cerca donde habían 2 niños cuidándolo. Y entonces me sorprendí yo, aunque el perro ya estaba flaco, acabadito, pues no había comido de andar para arriba y para abajo. Entonces yo volví y le di vitaminas, le di concentrado y se recuperó, pero fue algo que impactante. ¿Por qué? Por esa gracia también de la Virgen. Entonces ella me daba tips o consejos y yo los ponía en práctica y salían tal cual. Entonces, esto es una manifestación realmente grande, 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 de que María siempre de la mano del Señor Jesús, siempre. Había escuchado
a alguien que era de oración de grupos importantes aquí, el cual seguíamos al pie de la letra del Señor Jesús, en canciones, en comulgar, en servicio, en todo. Pero cuando orábamos con el sacerdote y con las otras señoras que tenían dones, a través de todas decían, él, aunque es muy importante para mí porque ha hecho esto, porque es muy reconocido, porque toca, porque hace todo, pues no lo quiero conmigo ahora. Y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Y por qué? Porque aborrece a mi madre, lo que puede pasar con un católico, o quizá me podía estar pasando a mí antes. Decía, no, pero es que el camino hacia el Señor es Jesús. Entonces, ¿por qué? Pues la Virgen sí se le reconoce ya, pero no. La Virgen, por algo dice, desde ahora te recordarán, o te felicitarán todas las generaciones. Sí, el poderoso ha hecho grandes obras en ti. Entonces uno no puede sacar a la a la Virgen María de la vida. Si el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, ella es el cuello y nosotros somos el resto del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Si ella gira para acá, el Señor piensa y tiene todos sus mandamientos y sus preceptos listos, acomodados y listos para actuar y ponerlos a servicio de los demás, pero ella dirige por donde es, ella direcciona las personas y nosotros como cuerpo de la iglesia pues vamos en función de ella. Entonces aquí les comparto estas manifestaciones importantes. Sí, es sorprendente cómo la Virgen se te ha manifestado. Yo quisiera preguntar algunas cosas con respecto a la liberación. ¿Cómo Sí, identificaste que era un espíritu de la brujería indígena? pues bueno, porque tuve el sacerdote, cuando voy a buscar al sacerdote para que me ayude, padre, por favor ayúdenme porque tengo en mi gimnasio un montón de cosas espirituales que mueven los objetos, que me sacan los clientes, que no entiendo de dónde sale eso. Entonces el padre dijo, no, usted puede ir. No, yo no, padre, si yo casi ni oro. Realmente en esa época no oraba. Cuando dije, él me decía, la clave es el Espíritu Santo. Cuando le oraba al Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Pues en una manifestación de una bruja que escarbaba en el techo siempre a la hora de la mañana, dije la frase que el padre me enseñó y ella se venció, lloró como una mujer en el techo, lloró fuerte y se venció. La guía espiritual que me colocaron el otro día el sacerdote me dice, vamos a detectar por qué hay cosas indígenas acá. Perdón, vamos a detectar qué es lo que hay. ¿Cómo te das cuenta? Entonces coloca las manos así. Yo empecé a colocar las manos así, me dice, ¿qué siento? Yo le dije, siento que aquí está caliente esta parte y allí más frío. Entonces me dejé llevar por el frío. Llegamos a una bolsa de boxeo y me dice, aquí está la maldad de todo este lugar y todos los conjuros. Por favor, identifícalo. Yo le decía, yo no sé cómo hacer eso. Digo, pídele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces miré y cuando miré fijamente la bolsa de boxeo, había un indígena ahí y salió de la bolsa y volvió y entró. Se lo describí a ella me dijo, tal cual como tú lo describes, tenía arañas, tenía ataduras, cadenas y tenía el cabello largo, negro. Ella me dijo, el fuego es purificador, quema esa bolsa de bolseo, quémala. Cuando la fui a quemar, alguien que me acompañó quería esa bolsa y yo le dije, no, porque hay un hombre ahí metido. Y yo le dije, ¿qué? ¿En serio? No me creía. Y cuando la tiré al piso para meterle candela, él se asustó porque el espíritu salió de la bolsa y solo impactó a él fuertemente. Entonces él creyó y me ayudó a quemar esta bolsa de boxeo y casi quemamos una volqueta. Pasaron cosas muy extranormales o paranormales. La candela salía por un lado, el humo por el otro, y el humo después se encontraba con el fuego y toteaba. Y entonces al final quedaron unas estatuas como de carbón, las cuales tocó destruirlas, aunque yo por curiosidad yo decía, no, yo quiero mostrarle a la gente que esto es real, que el mal como se manifiesta eran calaveras talladas, pero
seguro el Señor me hablaba y me decía, no, no, usted no tiene que probarle nada a nadie, destruya porque eso puede ser perjudicial. Cargar cosas del mal es perjudicial por ese lado. Y lo otro, lo que me pasaba de la niñez, ya porque el sacerdote me puso la custodia, siempre en mi vida ha tenido que ver con el Santísimo, el sacerdote me hizo una misa especial con la custodia acá, donde acabó con lo principal que había sucedido en mi vida desde mi niñez, una brujería de la familia que se destruyó y que desde ahí empecé a subir de peso, empecé a estar feliz, empecé a tener dones y empezó el Señor a enseñarme por dónde era el camino y esta gran misión que se nota. Si fuera un invento de mi mente o algo que se me ocurrió a mí y sacarlo, digamos, a flote a ver qué pasaba, pues no se hubiera dado. ¿Por qué se dio? Porque es de Dios, me lo decía un sacerdote de Charité, le follé de Charité, algo así, de francés. Él me decía, como es una misión de Dios, usted solo sea dócil y Dios va colocándolo en los lugares y las cosas se van dando. Pues empiezan estos testimonios de las personas que me sané, que me liberé, que gracias a Dios, que yo soy convulsiono, que no pude vender un auto y en el día 40 de las visitas ya lo vendí, que tenía morados los pies y después de la oración ya me secó la sangre y así montones de cosas. Y yo, gracias Dios mío, aunque como decimos todos, no soy digno, pero tú haces las cosas. Entonces yo trato en mi vida estar bien para servirle a Dios bien y no tener mezclas de influencias del mal, ¿no? En mis lenguas. Yo en un video, en Epifanías, en el segundo video, explicaba que uno, los dones de lenguas debe purificar las palabras. Hay palabras que se filtran porque el mal siempre quieren intervenir y uno tiene que ir al Santísimo y decir, Señor, se me filtran estas palabras. Uno pregunta, primero le dice a Dios, ¿qué palabras de mis lenguas están mal? Y usted la empieza a notar porque él se empiezan a manifestar, porque usted lo dice y lo que usted dice, ¿cómo funciona la oración? Lo que usted diga en nombre de Dios se va dando, Señor, en tu santo y glorioso y poderoso nombre, dime por favor, o que se manifieste lo que no es, para que yo lo anule y lo invalide de mi vida. Entonces empezamos a anotar, empecé a anotar, y lo puse, Señor, mira, estas son las palabras que quiero anular de mi vocabulario de lenguas. Y se anuló todo y nunca más las volví a mencionar y fluyó más. Lo mismo empecé a practicar con digamos, con las personas de grupos de oración que tenían dones. Les puse lo que yo iba aprendiendo, se los iba enseñando a ellos para que fluyera y el mal no interviniera. Eso le cuento. Y si está el riesgo de que se infiltren palabras que no son del Espíritu Santo, ¿por qué mejor no hacer el rosario? El rosario, bueno, hay muchas cosas. El rosario es una de las armas más poderosas para combatir el mal, ¿no? Es una, pero no es la única. Entonces el Señor ha dado dones. En la palabra de Dios dice, si tienes el don de lenguas, es para alabar a Dios, porque si tú no puedes interpretarlo, ¿de qué sirve? Puedes escandalizar a los demás, ¿no? O sea, el don en sí es para alabar a Dios. Cuando tú ya lo interpretas, ya es profecía. ¿Para qué sirve la profecía? No es adivinación, que eso es otra cosa, ¿no? Lo que pasa con los brujos es que Dios quizá a algunos realmente le da dones, pero los utilizan mal y los contaminan y los mezclan y eso. Entonces Dios se aparta y ya hay un espiritismo. Eso es muy distinto. Lo de Dios, las lenguas existen, los dones en la Iglesia Católica existen. Él da ese don. ¿Para qué da ese don? Porque el mal no puede entender. ¿Y qué es el don de lenguas? Son todos los idiomas del mundo, desde el arameo y todas las Naciones Unidas, como la Iglesia Católica eso es para todas las naciones, pues son todas las lenguas unidas en uno solo, pero el mal no entiende esto y no puede contrarrestar esas palabras y lo aniquilan, ¿sí? Porque es el mismo Dios que actúa a través de un instrumento, llamémoslo así, y lo aniquila. El rosario es toda la vida de Jesús, así, con exaltación a la Virgen, para encadenar un mal, también lo encadena, incluso hay manifestaciones de rosarios que se revientan, ¿sí? Es porque usted dice, ¿por qué reventó? Sí, no le dice fuerza, es porque el mal se encasilló ahí y explotó. Entonces, es una manifestación, es una herramienta,
obvio, el rosario es la presencia, y María dice, aplasta el demonio bajo sus pies. Entonces, el rosario es importante, los dones para exaltar a Dios es importante, el mal no lo resiste, y entonces el rosario es importante, los dones son importantes, bien utilizados, bien manejados, con guía sacerdotal, porque no podemos andar como ruedas sueltas, porque si no el enemigo nos mete un gol y nos pone a trabajar para él y en contra de él. Entonces, eso es lo dedicado a los dones, por eso el manejo de los dones es algo que usted se puede desviar en cualquier momento. Yo lo contaba en mi testimonio, que en un momento yo, con la fuerza que sentía al inicio, que no entendía, pues yo levantaba pesas con los mismos dones de Dios, y era un error, y cuando yo iba a oración, Dios me regañaba. Como Dios es Padre, ¿no? Él es Padre, Él te regaña, Él te felicita. Cuando yo iba muy bien y comulgaba y estaba muy en oración, me decía, eres una olla, una vasija rebosante de unción. Ese era un halago que Dios me daba. Pero cuando yo me portaba mal haciendo pesas o cosas para demostrarle a otros fortaleza, me decía, eres un payaso con lo que yo te he dado. Y yo me sentía mal, de Dios mío. Era mi proceso de aprendizaje. Entonces yo tuve que pasar aprendiendo muchas cosas para concluir qué es lo que le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios y cómo hacer las cosas bien. Sí, me llama la atención que tú dijiste que a veces los sacerdotes no, por falta de tiempo, dejan un lapso de tiempo entre su primera oración y después la segunda y la tercera. Y en ese lapso el demonio puede volver en ese tiempo vacío. Y ahí tú dices Sí, que aparece tu ministerio. Entonces, o sí. sea, mi pregunta es, eh, ¿cuál es la diferencia entonces entre liberación y exorcismo aplicado a Bueno, lo que tú dices? bueno, resulta que la Iglesia Católica, vamos tomando un poco el pasado, ¿no? Ha pasado por muchas cosas, pero es la Iglesia de Dios. O sea, no hay otra. Es la de 2000 años, la Iglesia de Dios. Ha pasado por guerras, por ataques. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Siempre va a tener ataques, pero el mal no prevalecerá. ¿Qué pasa? Se crearon unos grupos para fortalecer a la iglesia, todos los grupos de los franciscanos, las de monjitas, luego los laicos, y todo eso entró a colaborarle a la iglesia, no solo los sacerdotes, sino todo lo que se crea en torno a esto. O sea, desde el pasado ya podemos ver que los santos y todo lo que ha tenido que ver con la iglesia es para ayudar. Entonces, en los exorcismos que los hacen los sacerdotes fuertes, que liberan, obviamente, hay un proceso, hay procesos. Por ejemplo, hay gente que se libera en un solo día. Sí, llegó con una manifestación fuerte y el sacerdote le hace la oración y ya, nunca más volvió a presentar nada malo. Eso es una de las cosas. Pero hay casos que son procesos largos, fuertes, y el sacerdote, obvio, él tiene la facultad para vencer todos los males. Él es el que principalmente Dios le dio la facultad de atar y desatar, ¿sí? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates también, tanto como atar como desatar. Entonces, hay procesos que son más largos, pero entonces, como los sacerdotes obtienen una fama de liberadores, entonces ya tienen una cantidad de gente y ellos no tienen la culpa de esto. Ellos oran por uno, luego por el otro, luego por el otro, pero la gente en su afán de quiero más, padre, mañana puedo ir, no, ya espéreme dentro de un mes. Pero resulta que el padre se enferma, el padre lo envía a otro pueblo a orar, entonces no puede, y el mal, entonces la persona se siente mal. En ese lapso, la persona, así sea muy católica, en su desespero, ¿qué hace? Buscar brujos, adivinos, lo que no es. Ahí surge esta misión. La misión es cuál? Dar a conocer al Señor en su custodia, porque en las iglesias nosotros vemos que el Señor está, o sea, en la iglesia es llena, pero con el momento de ir a visitar al Santísimo hay 2 o 3 personas que oran un rato y salen y se van, llegan los 2 o 3 más y ya, y cierran el Santísimo, o llegan pocas personas y no más en el día, siendo que Dios está vivo allí. Entonces, esta misión surge
para entender que Él está allí y que Él es el que te libera, es Él. ¿Para qué sirven los dones? Para guiar. O sea, en esta manifestación de esta misión, yo lo único que hago es decirle a las personas, les voy a enseñar cómo orar para que cuando yo no esté, ustedes oren en su habitación y también para que le oren al Señor en el paso a paso. Mientras un sacerdote le hace oración. Mientras, entonces todo es un proceso. Las visitas al Santísimo, las oraciones que yo le haga, ¿sí? Si están muy bien, si se sienten muy bien, si la oración le dio muy buen resultado, no importa. El sacerdote que hace sellar, sella para que no vuelva nunca más el mal, porque acá acordémonos que cuando la casa está limpia, pueden venir dos o más y volver a tomar. Entonces, es eso, es ayudarle al sacerdote a hacer el proceso y estar pendiente de las personas de que sí vayan al Santísimo, porque las personas dicen que sí, pero después no van, pero si uno está pendiente, bueno, ¿cómo vamos con la visita 1? ¿Cómo vamos con la 2? Y lo otro, María, el rosario. Una de las visitas al Santísimo es ofrezcan el rosario a María y siempre reconocer a María como Madre de nosotros. Ahí también se impulsa la Iglesia Católica y toda esta misión surge así. ¿Has sido testigo de liberaciones de personas que no son católicas, que han sido de otros credos? Sí, y precisamente no voy a decir por mano mía directamente, sino por los sacramentales. Resulta que yendo de casa en casa, porque una manifestación de María dice, soy María de Nazaret, entonces yo empecé a investigar, María de Nazaret, es la que hace las visitas a las casas, o sea, entonces María siempre acompáñame en estas visitas, María, por favor, de la mano, siempre de la mano, nunca nos soltemos de María. Entonces llegué, me sorprendió porque aquí les llaman evangélicos, o hermanos separados, entonces la señora tenía falda larga y dice, es que necesito orar por mi hijo porque ya no hay nada que hacer con él. Mi hijo está perdido y ha sido pandillero y ha sido de todo, pero alguien lo embrujó, una novia, no sé quién le había hecho algo y estaba muy mal. Entonces me asustó que había dicho que era como pandillero y entonces yo, uy, bueno, está bien, ¿dónde está? Y cuando yo me fui acercando a ella, él se tira al piso y dice, Padre Celestial, aleja todo lo malo que viene a esta casa. Y si no lo alejas, pues, y se fue debajo de la cama a sacar un arma y como a dispararme. Entonces yo me fui saliendo, entonces le dije, señora, aquí, como dice el Señor, me sacó el polvo de los zapatos y me voy. Pero le voy a decir algo si usted cree con toda fe. Aquí le dejo esta sal exorcizada por un sacerdote y ellos son los que tienen la potestad de liberar. Entonces, si quiere, póngaselo en el jugo o en el almuerzo. Bueno, solo le dije eso y me fui. Me fui un poco como asustado, ¿no? A los días me dijeron, oiga, ¿usted qué fue lo que le dio al muchacho que lo mandó para el hospital? Y yo digo, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Digo, no, ese muchacho lo llevaron para el hospital, pero pasó algo muy extraño. Allá botó algo como con pelos por la boca, botó un maleficio y se liberó y los médicos quedaron asombrados. Y yo dije, ¿en serio? Y bueno, entonces eso es una de como usted me está preguntando, de una manifestación de Dios que tiene que ver con los sacerdotes, con sus sacramentos, con los sacramentos que Dios les da y que son lo que uno direcciona. Simplemente como laico uno dice, mira esto, pero el poder siempre reconociendo lo sacerdotal y qué es lo que libera. Y es un testimonio también, pues, bonito. Tú nos recomendabas entonces dirigirnos a ese número que nos diste para adquirir el libro. ¿Hay algún Sí, correo también electrónico? en el ¿Tú puedes enviar momento, el libro como PDF? sí, la gente me llama, yo digamos, les doy el libro y se les manda un PDF del cual hay unos cánticos. Ah, preciso. Voy a aprovechar. Mire, esto es inspirado por Dios. Este es un cántico para María. Precisamente, ya que ese canal es propiamente mariano, pongámosle concentrados en lo que dice la canción, se llama La Danza del Sol, que se las voy a cantar, es una canción corta pero contundente y es diciendo, es
Esta fue inspirada para María. Se llama Danza del Sol, dice. En el día de la Anunciación, ángeles cantan a tu alrededor. Dios te saluda, María, el sol te danza. Arpegios de amor hay en mi corazón, al entonar esta tu canción. Dios te saluda, María, el sol te danza. Sierva bella en redención, nos has traído gran bendición, tu Hijo amado, nuestro Señor. Dios te saluda, María, el sol te danza. Eres la gracia plena de Dios, ganaste el trono de mi Señor, dejando al mal fuera de control. Dios te saluda, María, el sol te danza. Esto es con mucho cariño para la Virgen María y para todos los que creemos en ella, y es inspirada. De estas canciones, yo no soy compositor ni cantante siquiera, pero extrañamente el Señor me dijo, haz esto, lo otro, y dan resultados, porque cuando se canta, las personas sienten el fervor. Hay una deliberación por allí que solo cantándolas la gente manifiesta las palmas y se ve. Entonces, esto más que decirlo, es sentirlo, vivirlo y se nota. Eso es lo importante de esta inspiración que yo agradezco a Dios por lo que ha hecho en mi vida y en la vida de muchos. Sí. Johan, ¿alguna posibilidad a lo mejor de hacer una atención con algunas personas que están oprimidas por el mal y quieran a lo mejor una atención así virtual, personalizada contigo? ¿También es posible? Sí, señor. A través de ese número, entonces me cuenta lo que le pasa, se pone en oración. Yo también tengo un sacerdote que es el que yo como laico y que no puedo hablar como resaltar, yo le pido a él que me haga oración. Le digo, Padre, he hecho estas oraciones, le cuento, el Padre me hace el envío, los sacerdotes le hacen, bueno, yo te doy, Padre, necesito los instrumentos para que Dios libere a tal persona porque sufre esto. Por favor, coloque, vierta, se dice así, vierta sobre mis manos las herramientas fundamentales para que se dé esa liberación. Y así funciona perfecto, y así sea, así claro está. Yo atiendo en nombre de Dios a las personas y pongo todo de mi parte para ayudarles. Muchas gracias, qué bonito el servicio. Bueno, nos vamos a despedir del público, de Johan, dando gracias a la Virgencita por esta oportunidad de conocer este gran testimonio y este servicio que ha nacido desde una experiencia personal y ahora un servidor del cielo, de los Sagrados Corazones Unidos, podríamos decir. ¿Algún mensaje final antes de despedirnos? Un mensaje, bueno, tengamos en cuenta lo que dije al inicio. Es triste hacer las cosas de Dios sin Dios. Hagamos obras, vamos a la iglesia, todo, hagámoslo con todos los sentidos, con todo el corazón y con amor, porque si no, podemos ir durante la iglesia durante 20 o 30 años y el Señor decir, no lo conozco. Y uno puede decir, ¿por qué? Si he sido servidor, he hecho de todo, Señor. Pero el Señor quería era una conexión con Él y amarlo. Decía, el pueblo me honra con los labios, mas no con el corazón. Entonces podemos haber perdido el tiempo y de todas formas el Señor hacernos así. Entonces es mejor hacer las cosas bien y estamos a tiempo, desde que tengamos vida, podemos hacer las cosas bien para que nos enamoremos de Dios y Dios esté contento porque somos sus hijos predilectos también. Canto de alabanza, mi Señor. En el silencio del altar, el resplandor de la verdad, Adonai, 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 mi Señor.
van despertando mis sentidos, y es el Señor quien ha venido. Ya no me doy por vencido. Adonai, 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 mi Señor. Misterios de vida hay en ti, la mesa está lista para mí. Ya no necesito nada más, solo dejar la puerta de par en par. Adonai, 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 mi Señor. Mi gracia está plena en un instante, la libertad es fulminante. Te adoro, mi Dios, mi bendición, sensible se hace mi corazón. Adonai, 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 mi Señor. Postrado en tu amor me he liberado, las ataduras son pasado, no encuentro mis miedos, no hay peligros, tú has vencido los abismos, tu cruz redentora mi fuerza es ahora, no soy el mismo y tengo a María por testigo. Adonai, 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 mi Señor.